México tiene una crisis totalmente donde no ha podido transitar a la democracia. Aquí hay dos Méxicos. La única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Las mayorías somos los que estamos marginados, somos los que no tenemos el derecho a nada. Mi nombre es Guillermina y me dio mucho gusto conocerlos, pero ahí voy a morir con dignidad. Acá, haciendo justicia a todo el pueblo, y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. ¡Viva! Solo por ser indígena, sin delito, nos matan. Su jefe, si les dice mandan a agarrar, porque es su trabajo nada más agarrarlos, porque los tienen que golpear. Compañeros campesinos, es tiempo de despertar. Si no nos organizamos... Todos los días últimos de diciembre, desde 1994, los indígenas de la Candona se reúnen para recordar que el último día de aquel año salieron de entre las nieblas de la sierra para gritar a su dignidad. Como entonces pasó, muchos no les hicieron caso o les tildaron de manipulados. Al fin, eran indios, nada. Pero también como entonces hubo gente cabal que giró la cara a las siluetas para darse cuenta que México era una falsa imagen de un espejo al que no había que mirar de un lado ni de otro, sino hacia abajo. Por eso los indígenas de la Candona, en el sur de México, todos los días últimos de diciembre se reúnen para recordar que aquí están, que aquí siguen. México, República Federal Presidencialista, con 31 estados y un distrito federal, su capital, México DF. Alejada de la realidad de la Candona, alberga en sus entrañas parte de ese México irreal que se proyecta camuflado en la gran producción de petróleo, en la cuna y residencia de millonarios, y en su aspiración a formar parte del selecto club de los países más influyentes del mundo. Pero incluso su capital guarda parte de ese país que no se ve o que no se quiere ver. El país de los pobres que nunca vieron ni verán las playas de Cancún, o a los mariachis en la Plaza Garibaldi, que llegan a la capital locos de huidas, por causa de expropiaciones, de narcos o de ejércitos, y que una vez al amparo de la gran ciudad sobreviven de sus miserias. Viajar del centro del DF a su extrarradio es ver como en el espejo hay dos Méxicos. Y en México en lo general, porque aquí hay dos Méxicos. El México del norte, que vive de una manera más tranquila, con sus problemas por supuesto, pero en contraste con el sur, en donde hay un problema grave de pobreza, de desnutrición, de analfabetismo. No existe la democracia. Entendida como la ejecución del poder como un derecho del pueblo, no existe para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las mayorías somos los que estamos marginados, somos los que no tenemos el derecho a nada, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación, aunque esté establecido en la Constitución, aquí las cuestiones no se respetan para nada, ¿no? Está claro, aquí no existe la democracia, ¿no? En México nunca triunfó ninguna revolución y sin embargo durante años gobernó el país un partido llamado Revolucionario. México, cuyo zócalo fue testigo de una de las mayores matanzas de estudiantes de América Latina, mantiene sin embargo en organismos internacionales fama de observador imparcial y respetuoso de los derechos humanos.
Así pensaba el mundo de México, excepción de país americano, reflejo de democracia, pero el 1 de enero de 1994 alguien desde abajo rompió el espejo. Mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos. Las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Estas son imágenes de aquella noche. Los indios de la Candona, sin diferencia de grupo, se unían para bajar a las ciudades y decir basta. Tenían pocas armas, palos, muchos palos y algunas escopetas, y así, casi como en un cuento, pareció triunfar una nueva revolución en México. Chiapas y una nueva guerrilla, los zapatistas, herederos del espíritu del general Emiliano Zapata. Eran unos cientos mal armados cuando se iniciaron los ataques. Su estrategia fue tan suicida como necesaria. Sabían que atacar al ejército generaría una respuesta que no podrían contener, pero también sabían que generaría atención internacional suficiente para hacer mirar a Estado y sociedad mexicana hacia donde llevaban tiempo sin mirar, hacia abajo. La respuesta del ejército comenzó y al principio todavía hubo tiempo de la burla. El ejército mexicano solo lograba tomar edificios vacíos. Junto al ejército llegaron también comandos y paramilitares. Así comenzaron a aparecer muertos con un tiro en la cabeza, guerrilleros armados con escopetas de madera, campesinos masacrados junto a la carretera en sus bicicletas. Así, comenzó a existir un conflicto antiguo que desde 1992 asomaba por el sur de México. Nos quieren reprimir a través de la fuerza pública. Solo por ser indígena, sin delito, nos matan. Lleno están las cárceles de indígenas en Chiapas, en todas las cárceles. En el verano de 1992, los indígenas del sur de México ya habían mostrado su descontento, destruyendo las estatuas de aquellos que aquel año cumplían el 5º centenario de su conquista. Llegó entonces el ejército con la misión de rutina de acallar las protestas. Tanto menospreciaban al enemigo que no se dieron cuenta de que habían descubierto el primer campamento guerrillero de los zapatistas y se lo adjudicaron a los narcos de la marimba. Ya en 1994, tras la rebelión, el Estado mexicano volvió a demostrar su desprecio hacia los sublevados. Ante ustedes, los primeros representantes mexicanos que escuchan las razones de los revoltosos. El de la derecha, el que se peina sin mostrar ningún interés por lo que un indígena le relata, es el representante del PRI. Tras esta reunión y ante tanto desprecio, los indígenas, con suave indignación, revelaron las profundas inquietudes de sus interlocutores. También nos dijeron que están estudiando mucho qué es lo que significa dignidad, que están consultando, que están haciendo estudio de la dignidad, pero que si nosotros podíamos decirles ¿qué entendíamos nosotros por dignidad? Eso querían que nosotros les digamos y les dijimos que sigan con la investigación. Los militares entraron como tantas veces para reprimir y atemorizar, pero esta vez y pese a los tanques, como en los tiempos del general Zapata, una consigna corría a caballo y ponía en pie a un ejército contra el que nadie había preparado una estrategia, simplemente porque nadie se creía que existía.
Esos días ganaron los de abajo. Entre las figuras que destaca la rebelión está la del subcomandante Marcos, un icono fabricado con la misma perfección que se fabrica un cebo de caza. Para los que niegan al indígena la capacidad de organizar, Marcos es la respuesta a sus dudas. Marcos, sin embargo, se aparece en todos y cada uno de los que han decidido levantarse. Pese a su presencia y papel de portavoz, nadie sabe exactamente cuál es su rol dentro del organigrama del Ejército Zapatista. Y mientras unos buscan respuesta, otros le dedican canciones. La única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos, así de sencillo. Si alguien va a entregar las armas, estamos dispuestos a recibir las que entregue el Ejército Federal. Pero solo eso. Pero ellos diferencian, es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso. O sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. El momento en que se plantee lo de entrega de las armas, se acabó todo. Nadie va a aceptar nada, nadie. Las armas no se han entregado y han pasado más de 12 años desde que la noticia de una guerrilla al sur de México atrajese la atención internacional a estas carreteras. Aumentó el número de cuarteles, pero también está presente el otro ejército, el invisible. San Cristóbal es una ciudad que vive entre los reflejos de dos realidades. Tranquila y turística, muchos de sus visitantes acuden ante la curiosidad del qué pasó. En sus plazas, el ejército busca voluntarios y relaciones públicas. Y en sus calles se buscan niños para escolarizar que trabajan de limpiabotas a los pies de las pancartas de la campaña tan solidaria. Así es San Cristóbal hoy. 10 años después, todo parece seguir igual. Los turistas acuden a fotografiar la iglesia y a toda una ciudad que trata de disimular con pintura y guías turísticos la dignidad de los indígenas. San Cristóbal es un falso escaparate en la conciencia que se siente mal como cómplice de engaño. Zapata no vive en San Cristóbal. Está cerca, pero no vive aquí. El espíritu del general habita aquí, entre las nieblas del estado de Chiapas, donde de sus montañas nacen filas de hombres y mujeres que una vez al año acuden a renovar el grito de dignidad que dieron en 1994. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Desde entonces, y con la excepción de algún olvido infantil o despiste, ocultan su rostro al extranjero con la sola intención de que le imaginen el rostro y hacerse visibles. Así, nacen también los encuentros como este de Oventic, donde se permite la entrada de extranjeros de México y otros países. Es un estado dentro de un estado. Los zapatistas, que controlan las comunidades campesinas de las montañas, mantienen un reto permanente con el gobierno. Poco a poco, incluso los idiomas locales sustituyen al castellano en actos públicos, reivindicando algo más que una actitud: identidad. Celtales y Tzotziles, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, comandantes y comandantas, vinicas. Es curioso visitar a un movimiento que no tiene prisa en triunfar,
que sabe que este año es un año más y pese a todo continúa el día a día. Difícil de entender desde el pragmatismo del primer mundo. Ellos no comparten esa idea del mundo, tampoco piden que se comparta la suya más allá del territorio de los que quieran compartirla. Así, con el cerebro desnudo, hay que visitar su territorio. Estar en zona zapatista es visitar comunidades campesinas que un día ante el olvido decidieron vivir por su cuenta. No tuvieron que echar de los palacios a los malos gobernantes, pues estos jamás pisaron estas tierras. No alteraron censos electorales porque nunca se les permitió votar. Y no necesitaron tomar edificios oficiales porque no existían. Así nacieron los caracoles, primero de una serie de centros neurálgicos de poder que forman el entramado social zapatista. La diferencia en este partido de baloncesto. Ellos son la Junta de Buen Gobierno. Dentro de 10 minutos deberán reunirse para administrar los problemas de la comunidad. Las juntas de buen gobierno están formadas por los vecinos de la comunidad, que 20 días al año se convierten en administradores del gobierno. No reciben salarios ni prebendas, compatibilizan su trabajo de administración con otros comunitarios. No es un sistema perfecto y tiene la dificultad de tener que sobrevivir con el otro sistema, el del mal gobierno. Pues la dificultad pues es que como somos gentes indígenas, pues no sabemos, no todos sabemos leer ni escribir, y a veces el problema se presenta en diferentes problemas, ¿no? Como agrario, porque más aquí en Chiapas casi es puro gente pobre, ¿no? Entonces donde no podemos avanzar, pues es con la economía, y como en los trabajos ahí necesitas hablar un poco en Castilla, escribir, leer, y todo eso, pues eso también necesitamos ayuda en eso, pues ate jodi como hachemiste adherente de Junta de Buen Gobierno, pues le que Kirtigón y también de Jotigón de Anzotigón, pues avance el Kirtigón de Adel, porque el Kirtigón el Lequil Chapajel, y también de Jotigón de Anzotigón, pues hay avance de colectivo, pues organizado, hay Jotigón, Anz y Viniquetic y Aletic, pues jate de Copugabe. La mejor explicación de que es una junta de buen gobierno es asistir a la reunión que tras la pausa para las entrevistas continúa. Yuns kah pobre hiltik, man ule hukotik, malo ki tehkashnanetik, que hay sube elik, wenex tante hotik, yahpastik, yahsuntik, bin. La vida en el Caracol, como en las comunidades, no es fácil. Acosados por los paramilitares que no solo utilizan la violencia armada para hostigar, reparto de alcohol gratuito entre los hombres, tala de árboles indiscriminada o contaminación de las aguas son algunas de sus técnicas curiosamente utilizadas por tropas norteamericanas en guerras pasadas como la nicaragüense o la vietnamita. Aquí en los Caracoles se administra en resistencia, por eso pocos se asoman cuando una cámara graba los barracones y almacenes. Es cierto que en esta zona la energía eléctrica es gratuita, que el gobierno, al no atreverse a cobrarla, castiga con pequeños cortes intermitentes de energía a los rebeldes. Pero de esta gratuidad se benefician también los olvidados municipios bajo administración estatal. También es cierto que los habitantes de esta sierra mexicana nunca recibieron nada a cambio de sus riquezas naturales explotadas, de su madera, de su agua y de sus hombres y mujeres. Hoy, en el siglo XXI, el territorio zapatista es un pequeño problema para el más ambicioso de los planes macroeconómicos de toda América, el Tratado de Libre Comercio. El pueblo de Morelia, en Chiapas, es un ejemplo de la realidad mexicana a este lado del espejo. Edificios como la cárcel permanecen abandonados y, pese a la oficialidad, la justicia se sigue administrando en el Caracol cercano. Su escasa beligerancia con los zapatistas hace que el gobierno del Estado desconfíe de las intenciones de Morelia, y así las inversiones prometidas tardan en llegar. Sus habitantes desaparecen ante la presencia del extranjero, y más si el visitante lleva una cámara de vídeo. Tan solo a los niños de la escuela parece no importarles nuestra presencia.
Estamos en la tierra de nadie. A un lado, el gobierno, al otro, los zapatistas. A pocos kilómetros de Morelia, pero ya en tierras zapatistas, unas casas anuncian una pequeña victoria de los hombres de la montaña, de los olvidados. Gracias a las aportaciones de maestros italianos, nace la Escuela Autónoma Municipal, Nuevo Amanecer de los Sueños hacia la Esperanza de los Tres Mártires. Un nombre largo, como el camino que recorren estos niños para recibir, junto a las matemáticas, lecciones de siembra, de historia indígena, de Castilla o castellano y sobre todo de dignidad. No es casualidad que hoy, en el primer día de clase, estos chavales, que salvo alerta de ataque estarán aquí durante 3 meses alejados de sus casas, comiencen sus lecturas con el idealismo derrotado y digno de Don Quijote. La actividad que vamos a hacer es que ahorita se va a leer un texto. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. De los de lanza en astillero, adarga antigua. Rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos. Los sábados, lentejas. Los viernes, algún palomino. De añadura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. De plano nos trataban peor que animales y nos burlaban por nuestro color moreno, por nuestra lengua. Así es, y así vive el otro México. Un país con 12.700.000 indígenas, que habita al otro lado del espejo, sin que su reflejo real se dé cuenta tan siquiera de que existe. Por eso todos los eneros vuelven al lugar de donde un día salió el pequeño ejército loco de hombres menudos que decidieron ocultar sus rostros para de una vez ganar el derecho a existir. Así como llegaron y recibieron la visita del extranjero, la conmemoración, la advertencia de que aquí estamos, aquí seguimos, finaliza. El ejército invisible vuelve a la montaña, pero al verlo pasar, al ver a los que se quedan, la reflexión no puede ser otra que ejército y pueblo es todo uno. Son filas interminables de hombres y mujeres que un día dijeron basta al olvido, a la humillación, que se reunieron durante años en las montañas para elegir un día de diciembre de nuestro calendario y desenterrar la dignidad. Desde entonces están organizados como pueblo y como ejército. Desde entonces cubren su rostro. Pero no están tristes. Siguen celebrando año tras año el día que México debió volver su vista a los de abajo.
Volver de este lado del espejo no es difícil. Salir de la montaña o el campo y volver a la ciudad, al otro México, siempre con miradas vigilantes, pero con calles asfaltadas y tráfico, y las plazas sin barro y la gente tranquila, o al menos pareciéndolo. Al México de más de 100 millones de habitantes, con un 60% de mestizos, un 30% de nativos o indígenas y un 9% de blancos. Un país con 40 millones de pobres, 17 de ellos en pobreza extrema. Pero si no se mira, no se ve. La lección que se debe aprender es que el olvido y la marginación de los pueblos, todo el estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados más, ocasiona ese tipo de problemas y que el Estado no termina de aprender. En Chiapas pasó algo similar. Y bueno, finalmente el problema de Chiapas ahí está. Se enderezó hacia Chiapas apoyo económico. Yo espero que para Oaxaca lo haya. Pero en Chiapas no vemos grandes transformaciones. Hombre, Guillermina, y me dio mucho gusto conocerlos. Pero ahí voy a morir con dignidad. Nada más quiero que eso que lo sepas. Que yo te miro a los ojos y te miro de frente. Cámara, te lo quito. Ya te medí, compadre. Ay, que te medí, otros pendejos. Darás un garrotazo, pero me voy a dar un pinche plomazo. Estoy seguro que sus hijos de ustedes no desayunan para ir a la escuela. ¿Sí? Entonces son igual que nosotros. Esto es también México, Oaxaca, donde las reivindicaciones de los maestros levantaron a todo un pueblo contra el gobernador Ulises Ruiz. Pese a lo grave de los acontecimientos, gobierno y medios de comunicación decretaron el silencio y el olvido para el conflicto. Los informes sobre la actuación de las diferentes policías y servicios de información que participaron en el operativo de represión de Oaxaca demuestran graves violaciones de derechos humanos, muertes violentas, torturas, detenciones ilegales, desapariciones, pero nada trascendió. 8 meses de conflicto que vio marcharse al presidente de un país, don Vicente Fox, y llegar, entre acusaciones de fraude, a don Felipe Calderón, el nuevo presidente de México. El conflicto de Oaxaca, que se cobró de forma violenta más de 20 vidas, se originó en una huelga de maestros que demandaban mejoras no solo salariales. Libros y uniformes gratis para los alumnos o leche y tortillas de maíz figuraban entre sus reivindicaciones. El gobierno del estado oaxaqueño decidió reprimir con policía el movimiento. El pueblo reaccionó, salió a la calle a parar a la policía y así nació la revuelta. Junto a la gente salieron también pequeñas cámaras de vídeo que actúan hoy como testigos objetivos de qué sucedió en Oaxaca. Así, ni el olvido podrá borrarlo. Siembra la bola porque ya no tiene con qué comer. Porque ya no tiene con qué comer. Porque no están acostumbrados a trabajar, a tener las manos como yo. Con estas armas estamos apoyando a los compañeros en esta lucha. Dale que el pinche gobierno nos tiene sin oportunidades. Y cuando exigimos justicia nos mandan más policía para reprimirnos, no se vale. El helicóptero le está tirando directamente a la gente, ni siquiera avienta las granadas en parábola. Lo vimos que estaba apuntándole a la gente. Si alguien muere, será culpa de ese helicóptero. Fíjate lo que están tirándonos. Nosotros no tenemos nada y nos están mandando esto. Señores policías, no nos agreden porque no somos agresivos, no somos asesinos como el gobierno quiere hacer a través de sus medios comprados que tiene. Ustedes merecen respeto porque también tienen familia, tienen esposas, tienen mamá y nosotros tenemos familia y si estamos acá no venimos a agredir, no vamos a disparar nada porque no somos asesinos y somos del pueblo. No solamente tenía que ver con el problema de los maestros, sino tenía que ver con el problema de los campesinos, con el problema de los trabajadores de la ciudad, con el estudiantado de alguna manera y bueno, yo diría que hasta con los propios comerciantes, porque en estos últimos también se dieron procesos de división interna, de modo tal que a la hora que estalla ese problema aflora todos los que estaban subyaciendo y entonces se genera todo un problema que tuvo una conflagración extraordinaria.
no había habido en Oaxaca un problema tan grave. Yo creo que este problema se generó porque la capacidad de resistencia de los oaxaqueños a tanta humillación, a tanto olvido, a tanta marginación, llegó al extremo en que era posible ya rebasar esos niveles de resignación. Sabemos que Oaxaca es un laboratorio político del país y evidentemente las estrategias de inteligencia, las estrategias de ataque, la estrategia de cómo se mapeó y se estudió el movimiento social en Oaxaca por parte de todo ese aparato de Estado que vino bajo el operativo AFI. México tiene una crisis totalmente donde no ha podido transitar a la democracia, y entonces evidentemente esto va a acarrear una serie y una ola de represión. Tras los incidentes del 2006, el gobierno mexicano y el gobierno federal de Oaxaca intentan dar una imagen de normalidad. Pero es imposible. Oaxaca vive una ocupación policial en sus calles que más que seguridad provoca inquietud. El otro México ha roto el miedo y día a día sale a la calle para pedir la libertad de los detenidos, para recordar que la lucha sigue. La policía, el ejército, puede atemorizar, pero ya no es agua para ningún fuego. El estado de Oaxaca tenía en el 2006 más de 3,5 millones de habitantes. De ellos, el 43% vive en la capital. Más de 2 millones de oaxaqueños viven en la pobreza. El 77% de la ciudad de Oaxaca vive del turismo y el comercio. A ello contribuyen sus monumentos coloniales, que todos los amaneceres se asoman a un casco urbano en el que, pese a su tranquilidad, bulle el alma de un México olvidado. Oaxaca es además patria de Juárez, de Benito Juárez, el único presidente mexicano de origen indígena, zapoteca. Pero de su espíritu solo quedan las palabras de las estatuas, sus pensamientos, que apenas entienden los ciudadanos. Así amaneció Oaxaca un día del mes de mayo del año 2006. La ciudad se preparaba para iniciar una jornada de lucha magisterial. Las escuelas cerraron y los maestros y maestras salieron a la calle. Las movilizaciones de los maestros en México son las más temidas. Su tradición de lucha, el respeto hacia la figura del docente y la fortaleza de sus sindicatos las hacen ser temidas y respetadas. En esta ocasión los maestros reivindicaban algo más que mejoras económicas: la dignidad de los indígenas mediante la presencia en las escuelas de sus idiomas, el refuerzo alimentario gratuito, los uniformes. Para ello, primero marcharon a México Distrito Federal y ante el silencio volvieron a Oaxaca. Las manifestaciones comenzaron a preocupar al gobierno oaxaqueño, que comenzó a difundir noticias sobre la posibilidad de que tras las manifestaciones estuviese la pretensión de iniciar una revuelta a modo de los zapatistas en Chiapas. Ellos mismos son los que han desatado el fantasma, ellos mismos son los que han desatado esta situación que ahora ya no pueden controlar. Que no somos guerrilleros, somos gente pacífica, no traemos armas. No traemos nada más que la justicia que siempre pedimos como pobres. Si tuviéramos armas nosotros, así como dicen que nos estamos enfrentando gente con pueblo contra pueblo, ya hubiéramos vaciado a todos. El rumor difundido por el gobierno de Oaxaca no se demostró, pero fue suficiente para que desde la capital del país se desplazasen efectivos para controlar la situación. Oaxaca se convirtió entonces en un enjambre de helicópteros. Lejos de amedrentar la revuelta, las barricadas comenzaron a aparecer. El centro histórico fue ocupado por los maestros y simpatizantes del movimiento. La madrugada del 14 de junio del 2006, la policía intenta desalojar a los maestros del centro. La sorpresa hace por un momento abandonar a los huelguistas sus posiciones, pero una voz recorre Oaxaca. Sus vecinos salen de las casas en ayuda de los huelguistas. Llegan de todos lados, incluso de las 20 comunidades rurales adscritas a la capital. Ya no son maestros contra policía, es pueblo contra Estado. La batalla dura toda la noche y deja tras de sí los primeros muertos, asesinados por pistoleros y paramilitares.
amanecer, policías y maestros se ven las caras. Una maestra da su primera clase en la calle. Acá no es una guerra, no estamos en edad de matar, señores. No se rían porque tenemos hijos en nuestras casas. Sus familiares están también con tensión. Piensen en su familia también. Porque si ustedes matan a un compañero, a uno de nuestros hermanos, porque son hermanos de nosotros también, puede morir uno de ustedes, señores. ¿Y su familia cómo va a quedar? Ulises, ni vos, ni Santiago, ni este señor de gobernación no va a venir a darles un solo peso, ni va a venir a enterrarlos. Él simplemente los utiliza como humanos. La policía intenta una y otra vez desalojar el centro. En las intentonas, grupos de agentes comienzan a quedar aislados e incluso algunos son retenidos por los maestros. La mañana se vuelve una trampa para policías cansados que, traídos de fuera de la capital, se pierden en sus calles y ante unos manifestantes que parecen multiplicarse. Poco a poco la balanza se inclina a favor de los locales. Pese al número de efectivos de las fuerzas de seguridad, estos deben retroceder. Primero de sus posiciones en la universidad y entradas de Oaxaca. Más tarde serán los policías del centro los que deben pactar su retirada. Como ciudad en guerra queda Oaxaca esa mañana. Pero las barricadas han salido del centro y bloquean ya todos los accesos a la ciudad. El gobierno de Oaxaca recibe el apoyo de otros manifestantes, los que lo hacen en las calles de la zona residencial y con vigilancia privada. El gobierno de Oaxaca aprovecha esta manifestación de 1.500 personas para alertar al gobierno central del peligro de confrontación civil y solicita más efectivos. Algunos confían en que se los nieguen, pero otros preparan más barricadas. A ver, compañeros, hay 30 o 40 agentes con armas de alto poder ahí, parapetados. La propuesta es que permanezcamos acá y que todos los que tengan leña, gasolina o algo para permanecer en la noche la traigan, compañeros, porque no nos vamos a dispersar, vamos a cuidar esta parte. No podemos hacer otra cosa, compañeros. Comienzan entonces a actuar provocadores, identificados como miembros de la policía y ejército.
Empieza así la nueva batalla de Oaxaca. Hombres y mujeres de todo tipo, creencia, acuden a las barricadas. No tienen pensado enfrentarse a los policías, solo frenarlos. Tengan mucho cuidado, por favor. Ellos van a ser los responsables del baño de sangre que se pueda dar en Oaxaca. Venos a nosotros, ¿qué traemos? Gira la cámara y ve, gira la cámara. Aquí los traemos bien tratados. Y nosotros estamos diciendo que no queremos agresión, pero no queremos que entren. ¡Muévanse, muévanse! ¡Ya vienen! El 24 de junio, columnas de policías llegados a Oaxaca de todo el país e incluso unidades del ejército con uniforme policial avanzan hacia el centro de la ciudad y alcanzan las primeras filas de manifestantes. En el intento de frenar a la policía, hombres y mujeres encadenados con sus brazos cantan el himno nacional mexicano. Retroceden mientras los policías golpean sus escudos. Es David contra Goliat, que ahora sí estudió y planificó bien el ataque. Pido a cada uno de ustedes, no masacren a su pueblo. Se los pedimos. Tienes lágrimas en los ojos. Porque tu corazón también te dice que como hijo de una mujer no puedes masacrar a tu gente. Tómala, tómala. Te lo está dando una mujer. Tómala, hermano. Tómala. Recíbelo. No por el hecho de que la tomes tus jefes te van a encerrar como cuando se les cae el tolete. Tómala. Yo sé que tú la necesitas. Necesitas para que te proteja. Nosotros los maestros, estas son nuestras armas. No tenemos otra arma. Somos estas nuestras armas. El libro, los únicos que pueden tener la victoria es el pueblo a través de la libertad. Ella es guerrillera, es guerrillera. Les engañaron, les engañaron bonito. En algunas zonas se logra frenar la incursión. Incluso se hace regresar a sus autobuses a los policías. Pero estas retiradas fomentan la desconfianza de los manifestantes, que refuerzan las barricadas, en especial las de la universidad. Nosotros no vamos a entrar al campo universitario. Es de los universitarios, yo soy universitario y también defendí en su tiempo el patrimonio y la autonomía de mi universidad. No queremos tener detenidos, ni queremos causarle daño a nadie, ni queremos confrontar. Formar muchas barricadas, compañeros, en todas las calles cerca de Radio Universidad. Los enfrentamientos en la zona de la universidad bloquean por el momento un operativo coordinado para que todas las unidades actúen al mismo tiempo. Se utilizan todos los métodos para salir adelante. La batalla ha comenzado.
realizan detenciones selectivas, como estas grabadas por un cámara detenido más tarde. En ellas se aprecia la utilización de vehículos sin siglas en las detenciones y cómo otra camioneta policial intenta tapar lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo golpean? No les digas nada, porque si no los van a llevar. No digas nada, nomás toma la nota y punto. Esta es la gobernabilidad de lo que hablan, dice. No les digas nada. Secuestraron a mi papá se llama Antonio Castellano Ramírez Hernández, y él estaba filmando todo lo que estaba pasando, y entonces los de la PFP lo agarraron y lo subieron al helicóptero, y ahorita él se encuentra recluido en la cárcel de Miahuatlán. En Santa Lucía del Camino, compañeros, ya falleció el compañero, él era extranjero, camarógrafo de... Llegaron a provocar en la barricada, la que está instalada en la avenida Ferrocarril, contra Camino Nacional, que puede ser judicial del Estado y policía preventiva del Estado. Ya hubo un caído, al parecer es un reportero, pero es americano, ignoro de qué procedencia es, de qué país. Poco a poco, la policía entra en Oaxaca. Podrían ser imágenes del pasado, Chile tras el golpe de Pinochet o la Checoslovaquia ocupada por los soviéticos, pero ocurre hoy en México, en Oaxaca. Y nosotros sabíamos perfectamente de incluso que estaban, no solamente era la Policía Federal Preventiva, sino era el propio ejército, era la AFI, como le llamamos aquí, la Agencia Federal de Investigaciones, eran todos los cuerpos policíacos que tiene el Estado mexicano en contra de nosotros. Entonces, no solamente en contra de nosotros, ¿no?, sino en contra de todo tipo de movimiento que trata de reivindicar las demandas más sentidas del pueblo. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo, y acá nadie se va a rajar porque es pueblo, y el pueblo no se va a atajar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Niños como el comandante Amor, que participó en la defensa de las barricadas, o de Daniel, que entre marcha y marcha por la libertad de los presos juega en las calles de su barrio, están ahora en peligro. Para la policía ya no son niños, son peligrosos activistas. Nos bajaron de una camioneta, se llevaron a mi amigo Vladimir. Mi amigo Vladimir en la camioneta dicen que le estaban diciendo qué bonitas nalgas tienes. Y empezaron a hacer, qué bonitas nalgas tienes. ¿Y qué te hizo la policía a ti? Nada, me dijo, cállate cabrón, si a ti igual te encubo, si sigues llorando. Y nos apuntó con la grandota. ¿A ti te apuntaron con la grandota? También a las dos veces en el carro y en el, ¿cómo se llama? Y en el desalojo. ¿Estuviste en el desalojo del Sí. plantón? ¿Y también te apuntaron con un arma? Sí. ¿Tú tienes miedo? No, al contrario. Yo tengo más coraje. ¿Tú tienes miedo que a tu hermano le pase algo? Pues, sí. ¿Sí? ¿Por qué crees que le puede pasar algo? Como él siempre, como va a las marchas, a veces le toman fotos. ¿Y a ti cuando te sacaron esa grandota te dio miedo? Le dije a mi mamá así en voz baja, que llegue lo que tenga que llegar. Porque cada quien tiene su destino. Anochece en el México real, o en su reflejo. Oaxaca es ya un nuevo problema, pero vivirá alejado, casi oculto. Mientras, la Plaza Garibaldi sigue con sus mariachis, con la imagen de ese otro México,
que tal vez un día, al levantarse y mirarse en el espejo, descubra que no existe, que su reflejo ha ocupado su lugar. Algunos papás se van del otro lado del país, Estados Unidos, el otro lado, para conseguir más dinero, porque aquí pagan menos. Mi mamá trabaja 4 horas y le dan 60 pesos. El mío fue asaltado. Y por eso yo estoy luchando para que demás niños no se queden sin papá. Porque yo estoy sufriendo como se sufre cuando no tienen papá. Y por eso yo estaba luchando para que los demás niños no se queden sin papá. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas. Y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos. Aquí seguimos. México tiene una crisis totalmente donde no ha podido transitar a la democracia. Aquí hay 2 Méxicos. La única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Las mayorías somos los que estamos marginados, somos los que no tenemos el derecho a nada. Mi nombre es Guillermina y me dio mucho gusto conocerlos, pero hoy voy a morir con dignidad. Acá, haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. ¡Viva! Solo por ser indígena, sin delito, nos matan. Su jefe, si les dice, mandan a agarrar, porque es su trabajo nada más agarrarlos, porque los tienen que golpear. Compañeros campesinos, es tiempo de despertar. Si no nos organizamos... Todos los días últimos de diciembre, desde 1994, los indígenas de la Candona se reúnen para recordar que el último día de aquel año salieron de entre las nieblas de la sierra para gritar a su dignidad. Como entonces pasó, muchos no les hicieron caso o les tildaron de manipulados. Al fin, eran indios, nada. Pero también como entonces hubo gente cabal que giró la cara a las siluetas para darse cuenta que México era una falsa imagen de un espejo al que no había que mirar de un lado ni de otro, sino hacia abajo. Por eso los indígenas de la Candona, en el sur de México, todos los días últimos de diciembre se reúnen para recordar que aquí están, que aquí siguen. Problemas, por supuesto, pero en contraste con el sur, en donde hay un problema grave de pobreza, de desnutrición, de analfabetismo. No existe la democracia. Entendida como la ejecución del poder como un derecho del pueblo, no existe para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las mayorías somos los que estamos marginados, somos los que no tenemos el derecho a nada, no tenemos derecho, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación, aunque esté establecido en la Constitución, aquí las cuestiones no se respetan para nada. Está claro, aquí no existe la democracia, ¿no? En México nunca triunfó ninguna revolución y sin embargo durante años gobernó el país un partido llamado Revolucionario. México, cuyo zócalo fue testigo de una de las mayores matanzas de estudiantes de América Latina,
mantiene sin embargo en organismos internacionales fama de observador imparcial y respetuoso de los derechos humanos. Así pensaba el mundo de México, excepción de país americano, reflejo de democracia, pero el 1 de enero de 1994 alguien desde abajo rompió el espejo. Mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos. Las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Estas son imágenes de aquella noche. Los indios de la Candona, sin diferencia de grupo, se unían para bajar a las ciudades y decir basta. Tenían pocas armas, palos, muchos palos y algunas escopetas, y así, casi como en un cuento, pareció triunfar una nueva revolución en México. Chiapas y una nueva guerrilla, los zapatistas, herederos del espíritu del general Emiliano Zapata. Eran unos cientos mal armados cuando se iniciaron los ataques. Su estrategia fue tan suicida como necesaria. Sabían que atacar al ejército generaría una respuesta que no podrían contener, pero también sabían que generaría atención internacional suficiente para hacer mirar a Estado y sociedad mexicana hacia donde llevaban tiempo sin mirar, hacia abajo. La respuesta del ejército comenzó y al principio todavía hubo tiempo de la burla. El ejército mexicano solo lograba tomar edificios vacíos. Junto al ejército llegaron también comandos y paramilitares. Así comenzaron a aparecer muertos con un tiro en la cabeza, guerrilleros armados con escopetas de madera, campesinos masacrados junto a la carretera en sus bicicletas. Así, comenzó a existir un conflicto antiguo que desde 1992 asomaba por el sur de México. Nos quieren reprimir a través de la fuerza pública. Solo por ser indígena, sin delito, nos matan. Lleno están las cárceles de indígenas en Chiapas, en todas las cárceles. En el verano de 1992, los indígenas del sur de México ya... México, República Federal Presidencialista, con 31 estados y un distrito federal, su capital, México DF. Alejada de la realidad de la Candona, alberga en sus entrañas parte de ese México irreal que se proyecta camuflado en la gran producción de petróleo, en la cuna y residencia de millonarios, y en su aspiración a formar parte del selecto club de los países más influyentes del mundo. Pero incluso su capital guarda parte de ese país que no se ve o que no se quiere ver. El país de los pobres que nunca vieron ni verán las playas de Cancún o a los mariachis en la Plaza Garibaldi.
que llegan a la capital locos de huidas, por causa de expropiaciones, de narcos o de ejércitos, y que una vez al amparo de la gran ciudad sobreviven de sus miserias. Viajar del centro del DF a su extrarradio es ver como en el espejo hay dos Méxicos. Y en México en lo general, porque aquí hay dos Méxicos. El México del norte, que vive de una manera más tranquila, con sus... Habían mostrado su descontento, destruyendo las estatuas de aquellos que aquel año cumplían el 5º centenario de su conquista. Llegó entonces el ejército con la misión de rutina de acallar las protestas. Tanto menospreciaban al enemigo que no se dieron cuenta de que habían descubierto el primer campamento guerrillero de los zapatistas y se lo adjudicaron a los narcos de la marimba. Ya en 1994, tras la rebelión, el Estado mexicano volvió a demostrar su desprecio hacia los sublevados. Ante ustedes, los primeros representantes mexicanos que escuchan las razones de los revoltosos. El de la derecha, el que se peina sin mostrar ningún interés por lo que un indígena le relata, es el representante del PRI. Tras esta reunión y ante tanto desprecio, los indígenas, con suave indignación, revelaron las profundas inquietudes de sus interlocutores. También nos dijeron que están estudiando mucho qué es lo que significa dignidad, que están consultando, que están haciendo estudio de la dignidad, pero que si nosotros podíamos decirles qué entendíamos nosotros por dignidad, eso querían que nosotros les digamos y les dijimos que sigan con la investigación. Los militares entraron como tantas veces para reprimir y atemorizar, pero esta vez y pese a los tanques, como en los tiempos del general Zapata, una consigna corría a caballo y ponía en pie a un ejército contra el que nadie había preparado una estrategia, simplemente porque nadie se creía que existía. Esos días ganaron los de abajo.